Bueno, habíamos anticipado, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Daniel, Un gusto tenerte. lo mismo digo, un gusto estar aquí. Bueno, em, ¿cómo estás viendo lo que está pasando, digamos, o lo que sucedió después de las elecciones PASO? ¿Cómo cambió el país, digamos? Y estamos a menos de 50 días de las elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que desgraciadamente vamos a llegar a un proceso eleccionario en el cual va a ser muy difícil plantearse una solución de fondo de los problemas estructurales que el país tiene. Si vamos a llegar con una serie de desembolsos a corto plazo de una deuda gigantesca, Ujú. la más alta incluyendo la de la dictadura, la de Carlos Saúl Menem, la de todo el proceso democrático en general. Y, y bueno, yo no sé, el próximo gobierno, tenga el color que tenga, cómo va a resolver, digamos, las exigencias del Fondo Monetario Internacional, en contraste con esto que se está planteando ahora, que efectivamente es que hay hambre en un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas, es decir, para 10 veces su población. Son problemas fundamentales y yo creo que todavía los argentinos seguimos discutiendo en torno a personas, si Alberto, si Mauricio, es decir, eh, sin ver lo estructural. Hay además una crisis generalizada de sistema, yo diría, y de época. El informe de la ONU es estremecedor, es decir, en el 2050 podría haber un colapso generalizado ambiental Mm. de características aterradoras. No quiero hacer apocalipsis acá, pero estamos cerca de un colapso ambiental muy serio. Los mares están invadidos de plástico, los peces están invadidos de plástico y de plomo, y nosotros estamos invadidos de agroquímicos. Es decir, y esto tiene una importancia mucho más grande de la que se le da en los medios, digamos, porque yo creo que a su vez también hay una crisis que tiene que ver con la información, una crisis que nos compete, que nos atañe. Ujú. No, no puntualmente creo a nosotros dos, que en general nos hemos atrevido, sobre todo vos, que es un audaz total, a decir las verdades que conocemos, ¿no? Y Ujú. que investigamos. Pero hay una crisis, yo creo, de grandes medios en la Argentina importante. Es decir, hay un ocultamiento de los problemas centrales y un foco colocado en lo anecdótico, en lo trivial, muy grande, o en lo terrorífico, morboso, macabro, etcétera. Lo que sucedió en las PASO, Miguel, a tu entender, ¿va a suceder en las generales y se va a Es profundizar en altamente función de probable. Alberto? Creo que es altamente probable, sí. Creo que es altamente probable que Alberto gane con una diferencia Mayor. importante. Y ahí hay una cosa que es cierta y que es inevitable decir. Acá han caído 20.000 pequeñas y medianas empresas en un país que se caracterizaba precisamente por tener a las pymes como un factor de empleo, ¿no es cierto?, de otorgamiento de empleo muy grande. Y han caído, entre otras cosas, porque ha habido personajes como Aranguren, ¿no es cierto?, que han aplicado de manera salvaje y brutal el aumento de tarifas, dejando a muchísima gente colgada de la brocha, literalmente. Eh, Te digo, vivir de una jubilación en la Argentina hoy sin tener otros ingresos y demás es un drama. No llegás, te lo digo por experiencia. Yo mismo estoy jubilado y, y me cuesta muchísimo llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Y llego con privaciones, porque pese a haber estado 8 años en el Congreso, digamos, bueno, como nunca he tocado un peso del erario público, vivo de mi jubilación como periodista. Eh, Es escasa. Vos acabas de decir esto, acabas de recordar esto del Congreso, ¿no? De tu paso como diputado. O sea, Sí. vos arrancaste con Néstor Kirchner, digamos, porque te convencieron de que fueras candidato a diputado nacional. ¿Cómo ves este nuevo kirchnerismo con Alberto Fernández y Cristina? O sea, y a los dos los Bueno, conocés yo muy bien los vos. conozco muy bien y yo rompí con el kirchnerismo en el 2008. Ujú.
fundamentalmente por el tema de la cuestión ambiental, que curiosamente se vinculaba también al aspecto de la cuestión nacional. ¿Por qué? Y por el tema de la Barrick Gold, es decir, por el tema de la mega minería a cielo abierto y sus consecuencias deleterias para el medio ambiente, ¿no es cierto? Que yo preanuncié en un libro que se llamó El Mal, Sí, sí. y que ha sido prolijamente ocultado porque, bueno, revelé varias verdades. Del Predije que kirchnerismo de esos días. iba a ocurrir una catástrofe ambiental, ocurrieron tres. Ocurrieron tres derrames de agua cianurada, ¿no es cierto?, producidos por la mina Veladero de la Barrick Gold, uno en la época de Cristina y dos en la época de Macri. Es decir, que, y esto es importante, uno en la época de Cristina, dos en la época de Macri. Esto significa que la clase política no se ha diferenciado en el tratamiento del poder económico. Es decir, le ha permitido al poder económico actuar saqueando a la República Argentina, corrompiendo su medio ambiente, destruyéndola, ¿no es cierto?, físicamente, tanto en un caso como en el otro, lo cual, digo, es un elemento a tener en cuenta. Yo, digamos, la diferencia en todo caso es que inicialmente estuve con Néstor y no me arrepiento, porque creo que hizo hincapié en algo que la democracia argentina no había tratado a fondo, que era la cuestión de lo que vos tratás en Rebeldes y Ejecutores, tu primer libro y demás, la terrible destrucción que significó la dictadura militar argentina y los crímenes de lesa humanidad y el necesario castigo que ahora me contaban que están por liberar al Tigre Acosta, que están por ponerle una tobillera a nada menos que al jefe de inteligencia de la ESMA, responsable directo de más de 5.000 secuestros, al cual tuve el honor de escrachar en Pinamar personalmente, como recordarás, el episodio bastante pintoresco, pero que... Es decir, entonces, digo, en aquel momento eso lo vi bien que bajara los cuadros y todo. Ahora, el tema, y también, digamos que efectivamente hubiera algunos subsidios y más, pero lo que no veo, y me parece importante definir, es qué programa va a llevar Alberto a la presidencia. Hay declaraciones de él que me gustan y declaraciones de él que no me gustan nada. Por ejemplo. Por ejemplo, haber ido a San Juan con Uñac y con Gioja, ¿no es cierto?, con el anterior gobernador y con el actual, y haber dicho, lo que se hizo en minería en la provincia de San Juan es exactamente lo que vamos a hacer a nivel de todo el territorio nacional. Bueno, no, cacho, si van a envenenar todo el territorio nacional, no estoy de acuerdo. Ahora, en cambio, me parece muy bien que fuera a saludarlo a Lula, ¿no es cierto?, en Brasil, que le respondiera a este gigantesco animal fascista terrorífico del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Todo ese tipo de cosas me parecen correctas. En eso ha procedido bien, ha dicho algunas cosas sensatas. Creo que es un hombre muy astuto y muy inteligente. No sé en qué medida va a gobernar él, en qué medida va a gobernar Cristina. Eso. ¿Cómo va a ser esa dialéctica? ¿Cómo va a ser esa dialéctica? Vos que lo conocés muy bien a los dos. Y yo creo que va a ser difícil. Realmente lo que sí hay que reconocer es que Cristina tenía una enorme habilidad al colocarse en el segundo plano por primera vez en su vida y cederle el foco... El protagonismo. El protagonismo a Alberto, por lo menos el protagonismo visible como presidente de la República. ¿Hasta qué punto después eso va a ser así o no? Y es difícil decirlo. Yo creo que... Y no sé también cómo va a jugar los distintos factores internos. Ya vemos que hay conflictos entre que podría ser ya un ala izquierda, ¿no es cierto?, del kirchnerismo, frente a sectores... Alberto, ¿cuál es el verdadero Alberto? ¿El moderado, el progresista, el que estuvo como asistente de cátedra del Bebe Rigui, o el que estuvo en un momento determinado como candidato en una de las listas de Cavallo, de Domingo Felipe Cavallo? Estas son las preguntas que yo me hago. Desde luego que a mí, yo tengo una crítica generalizada y creo que en eso coincidimos, por lo menos coincidimos en nuestras trayectorias periodísticas respectivas, a la clase política argentina, y por un hecho fundamental que no es menor, que es el tema de la corrupción. Es decir, vos has sido y sos un perpetuo denunciante, ¿no es cierto?, sin haber medido la coloratura política. Es decir, le pegaste ecuménicamente a los distintos gobernadores, ¿no?, sin importar su coloratura política. Entonces, y yo es lo mismo, digamos.
¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente, cuando uno llega al Estado, cuando yo he estado 8 años como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. Y en el Estado, ¿qué es lo que ocurre, Daniel? No hay fondos para todo. Entonces, tocar los fondos del Estado es una cosa gravísima. Que mucha gente en este país no le da ninguna importancia. Dice, bueno, no, está bien, afanan, pero ahí nos arreglamos. Roban pero hacen. Roban pero hacen, digamos, ese esquema. No, pará, no se puede robar. Claro. No se puede robar. Es decir, acá hay que cambiar... Porque son demasiados los afectados siempre, digamos. Claro, no la clase política. Exacto, pero además yo lo que creo, Daniel, y en eso tengo un cierto pesimismo, creo que esto tiene que ver también con que nuestro país, a nivel social, nuestra sociedad, no le asigna una importancia fundamental al tema ético. No se le asigna. La cantidad de femicidios que vemos, la cantidad de abusos y violaciones de menores, toda la corrupción eclesiástica que vos has señalado, por ejemplo, sí. muy claramente y muy duramente, y que comparto, digamos, la denuncia, me parece espectacular. Hay cosas que te elogio porque lo ha hecho muy bien y únicas, y los ciudadanos ilustres, para quebrar, bueno, digo, todo eso. Todo esto, esta historia escondida que yo te intenté contar en lo que no dije en Recuerdo de la Muerte y me valió un juicio de Rafael Bielsa, ¿no es cierto?, que tengo ahí, que perdí en primera instancia, que espero ganar en apelación y que en la Cámara y que espero ganar en la Corte Suprema, y si no iré a la CIDH a pelear por esto, porque no puede ser que el poder, he visto las amenazas brutales que te lanza Uribarri en contra tuyo, o sea, no puede ser que los poderosos supriman el periodismo de investigación en Argentina, y yo creo que el periodismo de investigación en Argentina está seriamente dañado. Y que hay un peligro, porque ¿qué ocurre? Que también la justicia está dañada, y la justicia está corrompida en muchos planos, en muchos sectores importantes de la justicia están profundamente corrompidos. Y entonces la justicia actúa de acuerdo a lo que pasa con el poderoso, y cambia como una veleta. Ahí quería llegar. ¿Cómo estás viendo los movimientos que ya se están observando en Comodoro Pi, ¿no? Mirá, si no fueran dramáticos serían grotescos. Es decir, rápidamente todo el mundo se acomoda. Ahora, para quedar bien por la duda, me va a decir que gane Alberto, y entonces quedemos bien con esto, guarda que vuelven los peronistas, ¿no? Al mismo tiempo otro... Y es un debate que sigue negado, digamos, ¿no? Porque se prefiere no hablar de corrupción o no hablar de qué rol ha tenido la justicia. Es que no se entiende además que esto tiene que ver, digamos, con que sigamos siendo una sociedad profundamente injusta, en la cual 1/3 de la población está condenada a sobrevivir de mala manera en la línea de la pobreza, y la pobreza extrema en muchos casos, un alto porcentaje directamente en la miseria más absoluta y en el hambre. Y entonces, bueno, y todo eso está vinculado a la corrupción. Todo eso está vinculado a la corrupción. Es la consecuencia. Lo que estaban comentando de jefe de policía del narcotráfico. Bueno, ¿qué ha pasado en México? ¿Qué ha ocurrido en México? Es decir, en México yo he visto la degradación de México a lo largo de los años de manera brutal. ¿Por qué? Por la colusión y la coexistencia entre la clase política y el narcotráfico. Y la famosa guerra de Calderón y todo lo demás, que ha servido para que haya generales narcos. Que es lo que Macri quiere hacer acá, quiere que haya algún general narco. Está tratando, digamos, que intervengan las Fuerzas Armadas para controlar el narcotráfico. Pronto vamos a tener un general narco, no hay ningún problema. Y algún almirante narco, ¿por qué no? Si los hemos tenido genocidas, ¿por qué no los vamos a tener narcos? Los podemos tener de todos los colores que queramos. Bueno, pues sin embargo es una de las banderas del macrismo de cuánto ha avanzado contra el narcotráfico, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero es una bandera nefasta y muy peligrosa, harto peligrosa. Si miramos la sociedad, la realidad de México, con 40.000 desaparecidos, en principio 10.000 más que nosotros con la dictadura, con más de 100.000 muertos, atribuidos en muchos casos a los carteles o a la guerra entre carteles, pero también a la colusión con las policías. Los casos, yo escuchaba recién lo que decía el compañero de la participación, ¿no es cierto?, policial en todos los casos de narcotráfico que se han planteado. Bueno, en México esto es así, y no solo policial. La Marina, el Ejército, Estados Unidos, cuando mete Estados Unidos en las famosas armas en el operativo Rápido y Furioso, que directamente involucra a Hillary Clinton metiendo armas en México, esas armas. Es decir, ¿quién armó a los narcos? Esa es una pregunta también interesante para hacerse. Entonces, yo creo que
la corrupción atenta directamente contra la soberanía nacional. Es decir, si San Martín estuviera, a varios se los echaba. O Monteagudo o Castelli, se los echaban. Si lo digo franca y brutalmente, se los echaban. Dedo en el gatillo y a otra cosa. Claro, por eso también fue asesinado Monteagudo, a su vez, recordemos, digamos, en Lima. Miguel, bueno, vas a estar el viernes en la charla en el mayorazgo. Vas a también hablar de tu nuevo libro. O sea, vas a tener oportunidad para hablar de muchas cosas, digamos, ¿no? Este va a causar algún lío también. ¿Sí? Igual, bueno, acá está el regalo de Daniel. Sí, Daniel, claro, por supuesto. Entre otras cosas, voy a contar nuestra asociación ilícita. Recién se lo he contado a los compañeros. Nosotros tenemos una asociación ilícita que ya ha cumplido 22 años. Bueno, si no me equivoco. Sí, desde el 97. Sí, sí. Por ahí estamos. Desde esa época estamos juntos. ¿Qué dije yo? ¿Quién es este loco? Yo este loco lo tengo que conocer. O sea... yo dije, no me haga poner colorado, Miguel, a este chiflado yo lo tengo que conocer. No me haga poner colorado. No, le voy a decir una cosa, una brevísima aclaración que es importante. Tanto cuando estuve en el exilio en México como durante toda mi carrera en Argentina, yo tuve una vinculación profunda con algunos periodistas muy valientes del interior. Cuando yo me refiero a que en México, ¿cuántos periodistas, no es cierto? Los periodistas están amenazados por una guillotina continua. Sí, hay asesinatos todas las semanas. Pero la mayoría son del interior. Sí. La mayoría son del interior. No van y asesinan a Elena Poniatowska, por cierto, no es que estoy proponiendo que el narco mate a mi querida amiga Elena. Pero no a un gran cartel, una gran figura, ¿no es cierto?, de la capital, del Distrito Federal. No lo asesinan, pero sí es peligrosísimo hacer periodismo en Chihuahua, en Sinaloa, en Tamaulipas. Muy peligroso, más peligroso que estar en Siria, diría yo. Bueno, acá también, y yo quiero rendirle homenaje realmente a lo que vos has hecho con análisis y con tus libros a lo largo de muchos años, y lo digo sinceramente, lo digo de verdad con absoluta franqueza, porque es mucho más duro lo que vos has tenido que afrontar acá, que salís a la calle y te encontrás con los protagonistas de tus libros, ¿no es cierto?, en el café de la esquina, que lo que yo hago en Buenos Aires. Bien. Gracias, Miguel. Gracias y nos vemos y invitamos obviamente a la gente a que te acompañe el viernes, favor, tal como ha acompañado. Como diría el otro, Bernardo. No me dejes solo, que no lo voy a defraudar. Gracias, Miguel.